8 de la mañana con 36 minutos. Sebastián Aguirre, muy buenos días, buen lunes para ti. ¿Qué tal? Buen lunes, Fernando, Carola. ¿Cómo están? Mira, ¿Qué tal? De una semana a otra, después de reponerse, casi el infortunio final. Mira la cara. La envidia de algunas personas. ¿De qué? No, ¿Se sigue cobrando sus vacaciones? Sí, pobre exactamente, Cristiano? si reapareció por las vacaciones. La envidia de algunos. Oye, pero ha pasado ya casi un mes, pues, Fernando. Sí, pero la gente te pide que Lo nota. que te Lo nota todavía. lo nota. Esa cara, ese ímpetu. Dale, Qué bueno Vamos a lo que nuestro. se note. Bueno, seguimos esta semana con hartas novedades en torno a la crisis eléctrica y el corte de suministro que se produjo en la última semana, que ha dejado varios coletazos, sobre todo ahora en el ámbito político. Quizás ya la emergencia cambia de foco. Si bien todavía hay 17.462 clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional, de acuerdo a los datos de la SEC que revisamos en la página web hace algunos minutos. La mitad de ellos están en la región metropolitana, 8.500, después le sigue la Araucanía con 5.500. La pregunta es, ¿qué viene ahora después de este episodio que ha generado tensiones no solo entre la empresa con sus clientes, sino también entre la empresa con el Estado en cuanto regulador y las discusiones que se abrieron a partir de este episodio tan crítico? Básicamente la discusión tendrá que ver ahora con cómo las empresas, no solo en él, van a responder ante esta crisis que se vivió. Y ahí se abren varias discusiones distintas que van, por cierto, en paralelo. Por un lado, respecto a lo que está haciendo la SEC como regulador y las multas que vaya a aplicar. Hoy día, Marta Cabezas, que es la superintendenta de electricidad y combustible, en el Diario Financiero planteaba que probablemente, ocupaba esta frase literal, a la luz de lo que ha ocurrido, probablemente no destinaron los recursos suficientes para enfrentar esta crisis. Y ahí puede venir un análisis primero respecto a cómo respondieron las empresas ante esta emergencia, si es que efectivamente se destinaron las dotaciones necesarias para poder responder ante un asunto que se preveía iba a ser bien complejo por ese sistema frontal de hace ya casi 2 semanas. Pero por otro lado viene la discusión respecto al rol del Estado en el entramado, en el diseño del sistema eléctrico nacional. Y ahí el ministro Pardow, además de confirmar que sigue adelante el proceso de caducidad de la concesión en contra de Enel, también deja sobre la mesa una idea que tiene que ver con la posibilidad de que el Estado, más bien, ingrese de alguna forma a jugar un rol activo dentro de la distribución eléctrica. Y lo plantea en esta entrevista con Diario Pulso este fin de semana, que la pregunta más atingente, dice, es: hoy, si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal. Y él, a la luz de la emergencia, dice: creo que sí, que es más seguro. Por lo tanto, abre toda una discusión que es bien interesante respecto a si se necesita algún cambio más profundo respecto a la estructura que tenemos hasta el día de hoy. Eventualmente... Que es una conversación, Sebastián, en la que el ministro Pardo entró solo, digamos. Absolutamente. Sí, En la él mismo lo entrevista a la plantea, tercera de ayer. hecho, en esta conversación, y él mismo dice que existen modelos en los que efectivamente hay participación del Estado dentro de la distribución. En Francia y en Corea del Sur dice que los cita como buenos ejemplos. Exacto, y por lo mismo entonces se abre esta discusión política respecto a si es que se requiere una transformación de ese tipo, que supone un cambio mucho más grande del modelo de distribución eléctrica, o sea, que supone discutir la forma en la que está compuesto hoy día nuestro esquema. Hasta ahora en manos completamente privadas, desde que Chilectra pasara a manos del sector privado, se privatizara, no se había abierto una discusión de este tamaño, y obviamente que esto va generando distintas respuestas desde el punto de vista político. Y el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, en TVN también planteaba que acá la empresa privada falló, pero también hay que poner un contexto. Los organismos encargados de fiscalizar por parte del Estado no han estado a la altura. Y viene una discusión también donde los expertos plantean sus dudas respecto a si esta situación se podría haber evitado si es que la empresa fuese estatal realmente. Ese tema sobre la discusión, digamos, Estado y mundo privado es más vieja que el hilo negro, pero va a adquirir otros ribetes, digamos, a la luz de esta discusión y de lo que ha pasado. Y sobre todo entendiendo que acá hay una insatisfacción ciudadana muy grande que puede servir de abono también para evaluar un rol del Estado distinto. Sí, ahora convengamos también, y yo lo voy a repetir porque esto hay que recordarlo, de que estamos hablando de intervenciones del Estado directamente, pero que no son del Estado chileno, son del Estado que son dueños de las empresas eléctricas
que son Bueno, el claro. italiano y el chino, y aparentemente en ese sentido no hay grandes críticas de que el Estado tenga un rol tutelar en la distribución eléctrica de un país. Claro, claro que sí. Y es interesante esa pregunta porque en otros países, por ejemplo en Perú, ya se ha dado una discusión respecto a si es conveniente que un sector estratégico, como es el eléctrico, tenga presencia o tenga un rol preponderante, una empresa estatal foránea, ¿no? En el caso de Perú, los chinos han invertido de manera activa tanto en generación como en transmisión como en distribución y empiezan a tener un peso específico muy grande que luego desde el punto de vista incluso estratégico, geopolítico, puede ser relevante al momento de tomar ciertas decisiones de la forma en la que tú te relacionas con el Estado chino, del margen de maniobra que tienes al momento de negociar otros asuntos frente al gobierno chino. ¿Qué pasa cuando tu sector eléctrico está en manos de un Estado Míralo de la extranjero? míralo de la siguiente forma. Yo lo he dicho esto otras veces. Sí. Hay ciertas cosas que los estados dependen. Te voy a poner un ejemplo práctico y que es súper entendible y que lo puedes conversar con cualquier alto oficial de Fuerzas Armadas. Nosotros dependemos de quiénes son los proveedores de el armamento, el arsenal y los pertrechos que se necesita como país para tener. Claro. Y eso te hace a ti tener una relación que es distinta con cualquier otro en caso de que se genere una situación que eventualmente pueda acercarse a un conflicto bélico. Sí. Porque tú dependes de otro Estado, otro. porque no eres el que fabrica los aviones, no eres el que fabrica las balas, no eres el que fabrica y por lo tanto dependes de otro. En el caso de la electricidad es aún mucho más acuciante porque no tiene que ver con una situación que puede no pasar nunca, como puede ser una guerra o un conflicto bélico, sino que Sí. puede pasar muchas veces que haya problemas en el suministro eléctrico como ocurrió acá. Claro que sí, se puede hacer cada vez más frecuente. Y por lo tanto tú dependes de esa buena relación que tienes con el dueño, Sí. que en este caso son dos estados. Italia en el caso de Enel y China en el caso de Exacto. CGE y Chilquinta. Bien interesante esa discusión, hay que ver, yo creo, cómo va madurando ese debate, si es que es necesario que el Estado ingrese al sistema eléctrico de alguna forma, y lo otro, ver también esa patita diplomática, porque recordemos que esto ya escaló a esos niveles en el contacto directo que ha tenido Cancillería con el gobierno de Giorgia Meloni en Italia. Vamos a otro tema para hablar también de otro hecho noticioso de la última semana y tiene que ver con el anuncio que ha hecho CAP del cierre de la siderúrgica Huachipato. Otro asunto que el gobierno también está monitoreando muy de cerca. En particular, el ministro Nicolás Grau se refirió a este asunto también ayer en Tolerancia Cero respecto al cierre de una decisión que el gobierno ha cuestionado abiertamente, ¿no? Por las razones que tenía la siderúrgica CAP. Y de esa forma también se abre la discusión respecto a qué hacer ahora con la región del Biobío, dado el peso específico que tenía esta empresa para esa región desde el punto de vista de la creación de empleos y de un negocio que era fundamental también para la actividad económica en la zona. Sobre ese tema vamos a conversar a esta hora con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Nicolás Barrientos, está con nosotros aquí en Agenda Económica. Bienvenido, Nicolás. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos Muy días. bien, gracias por el contacto. Fernando. Hola, hola. Gracias. Nicolás, bueno, hay ¿Cómo están? varias consideraciones respecto al cierre de Huachipato, Carolina. pero me gustaría que nos enfocáramos fundamentalmente en las razones de negocio, digamos, y analizar el caso de negocio de Huachipato, un tema que tú manejas y del que hemos conversado también, porque es interesante ver qué es lo que ha ocurrido en el escenario desde que se aplica la sobretasa para el acero chino hasta ahora, que gatilla efectivamente la decisión de cierre. Muchos cuestionan el que la empresa haya cerrado a pesar de que se le dio la razón y se aplicó una sobretasa a su competencia. ¿Qué es lo que refleja esta decisión de Huachipato? ¿Era un negocio fallido desde el día 1, Nicolás? ¿O pasó algo entre medio que gatilla esta decisión? Hola, buenos días. Espero que estén bien. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista objetivo, las razones mediante las cuales la Comisión Antidistorsiones decidió aplicar salvaguarda provisoria y luego definitivas, cercanas a las que pedía la empresa, nunca estuvieron basadas del todo, ¿no?, en argumentos de dumping, ¿no?
al final del acta 437 de la Comisión de Distorsiones del año pasado, en la primera o segunda, si no me equivoco, decisión de intervenir los precios, la Comisión reconoce que podría haber algún indicio de existencia de dumping en los últimos años, pero que sin embargo son otras las razones que llevan a Huachipato a tener pérdidas, ¿no? De hecho, Molycop y Megatex, otra de las dos empresas que también hacen la solicitud a la Comisión Antidistorsiones, señalan que los consultores de CAP son los que señalan y declaran que la empresa tiene otras razones para tener la obligación de fijar precios mayores, ¿ya?, al acero chino, que el acero chino, es decir, que no están en condiciones de competir. Y ahí citan, está en el acta 437, por lo tanto, que es un documento público, razones como el ciclo contractivo, ¿ya? De hecho, aluden, la propia comisión alude que Molycop reconoce que el alambrón de acero, es más, no es un producto comparable al alambrón de acero chino y que por lo tanto no aplica a la investigación antidumping porque estamos hablando de bienes diferentes. También señala que los costos de financiamiento con la matriz CAP y que las operaciones entre partes comparten el mismo centro de interés y por lo tanto no existe el incentivo necesario para entregar ventaja al deudor. De hecho, señala literalmente que no existe seguridad, esto es la comisión, con Molycop en la comisión, en el acta 437. Nicolás, respecto de que si los gastos de intereses asociados al financiamiento superan o no los de mercado. Es decir, la propia comisión señala que no tiene claridad en su primer fallo, ¿ya? Y además reconoce que podrían encontrarse artificialmente alterados los resultados de la compañía. Nicolás, por lo tanto, 437. ¿El tema nunca fue en realidad lo que decidiera la Comisión de Antidistorsiones? La Comisión de Antidistorsiones es un organismo legalmente constituido. Lo hemos conversado en otras ocasiones. Pero cuya participación mayoritariamente está en funcionarios técnicos o no técnicos o políticos, pero designados directamente por el gobierno. De hecho, en contra de la salvaguarda votaron los representantes de los entes que no pertenecen al gobierno directamente, claro, que pertenecen a los entes autónomos. ¿Ya? No digo que esto le quite tecnicismo a la decisión, simplemente digo que los argumentos que sostienen el fallo posterior no tienen relación. O sea, Nicolás. Sí, por supuesto. Perdón la interrupción. Estamos Hola, con Nicolás Barrientos, quiera. académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. El ministro Grau decía anoche acá en CNN que la empresa CAP, que es el consorcio, y Huachipato específicamente la siderúrgica, le exigieron al gobierno que intercediera porque esta era una empresa especial, ¿cierto? Se pusieron en ese lugar de necesitamos que nos ayuden porque no somos cualquier empresa. El gobierno dice, nosotros hicimos todos los esfuerzos, incluso gestionamos acuerdos, conversaciones con las mineras, seguimos de cerca la negociación con Molycop y aquí lo que hubo fue falta de voluntad de dos empresas que sencillamente no llegaron a un acuerdo. Y por eso dice que es irresponsable lo que ha hecho la siderúrgica Huachipato, que pide que se interceda y luego echa por tierra todo el esfuerzo que se hizo. ¿Qué le parece a usted este argumento? Buenos días, Carolina, gracias. Disculpe, yo tengo un problema con los nombres, tengo TDAH, así que lo ha dicho todo perfecto. Saludo ahora, buenos días con su nombre. Lo ha dicho todo perfecto. Perfecto, gracias. Oiga, mire, lo que pasa es que aquí hay un tema, porque el gobierno, luego de la decisión de la salvaguarda parcial, que Huachipato declaró como insuficiente, inició, digamos, declaradamente por el gobierno, un periodo, una nueva sesión frente a la apelación ante la comisión de Huachipato. Y en el medio hubieron estas conversaciones que el ministro me parece detallar, ¿ya? Y que cualquier empresa, en su legítimo derecho, en cualquier mercado, haría con el gobierno de turno, sobre todo una empresa que representa el 3% del PIB de una región, que aporta 10.000 millones de pesos al presupuesto municipal de Talcahuano, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, es legítimo que una empresa quisiera, como diría Peter Drucker, administrar el mercado, administrar el entorno, ¿no? Ahora, el gobierno, particularmente, me refiero al Ejecutivo, no es el responsable de tomar las decisiones sobre las distorsiones o no distorsiones de los precios en los mercados. Eso lo hace la Comisión.
Distinto es que esa comisión esté integrada fundamentalmente o mayoritariamente por personas designadas por el gobierno de turno. Por lo tanto, yo no podría, como gobierno, decir que la decisión de cerrar es irresponsable, habiendo tenido sobre la mesa la comisión, donde están los integrantes de que yo mismo designé, que yo como gobierno designé, todos los antecedentes para decir, uno, que el mercado no existen antecedentes suficientes para determinar que el mercado posee una distorsión. Dos, que la mayor parte, y eso está en el acta 437, no lo estoy inventando yo, que la mayor parte de los argumentos que la comisión toma para determinar la salvaguarda 1 y la salvaguarda 2, provisoria hasta septiembre, que sí satisfacían, se supone, los intereses de Huachipato, no están basadas en distorsiones de mercado, sino en problemas de no transparencia de costo de ingreso, de problemas del ciclo contractivo, ¿ya? De déficit de producción en torno a las 50.000 toneladas, lo que equivale a un 6% de la producción anual en 2023, ¿ya? Sobre una pérdida financiera que alcanzó CAP de 14.500 millones de dólares, ¿ya? La depreciación de su activo fijo, ¿ya? Además, ambas empresas, Monicop y Megatex, también incorporadas a la investigación, señalaron que CAP Acero tiene una pérdida de provisión de activos por 149.000 millones de pesos. Y dice literalmente, no guarda relaciones con las importaciones de China. Nicolás, y para ir cerrando, con esos antecedentes que usted ha expuesto, ¿la empresa o el negocio más bien del acero sigue siendo viable? Porque hay voces que ya plantean que aquí podría entrar el Estado eventualmente dentro de la propiedad de Huachipato y de esa forma tratar de revertir la situación. Pero la pregunta es si vale la pena hacerlo y si es que flota o no el negocio. Mire, mi opinión es que los mercados son lo que son y los gobiernos no están para intervenir en los mercados, salvo cuando hay fallas de mercado, como los bienes públicos, a propósito de la electricidad, de lo que usted estaba hablando, donde existe un monopolio natural, y donde el Estado podría directamente proveer el bien o generar una concesión como lo hace ahora. Pero el acero es una industria que corresponde a un bien completamente privado desde todo punto de vista, desde el punto de vista de cómo se provee el bien, desde el punto de vista de quien lleva el beneficio y de quien paga el costo. Además hay que sumar a esto la gran competencia que existe no tan solo de China, que es gigantesca, sino también de Brasil, que adquiere materias primas mucho más bajas que Chile y en cuyas empresas las utilidades en los últimos 5 años no han sido deterioradas por el mercado chino. Por lo tanto, es dable pensar que si las empresas brasileñas en nuestro mismo continente no tienen pérdida ni alegan dumping de las empresas chinas, ¿no? ¿Por qué este mercado sí lo haría? De acuerdo. ¿Por qué el Estado debiese competir o involucrarse en un mercado que supuestamente no sabemos que está del todo distorsionado? Y si estuviera distorsionado, con mayor razón el Estado no debiese involucrarse en una situación en una proyección, una inversión de mercado en donde no va a poder competir. Ahora, bajo ninguna circunstancia el Estado veo razones para que el Estado se involucre. ¿Y cómo se explica de que después del anuncio de que se cerraba Huachipato subieran las acciones de Huachipato? Es bastante lógico, Fernando, y es buena pregunta. Parece que cerrarla es un buen negocio. Señal. Eso ya pasó, Fernando. Sí, pues, eso pasó. Y va a volver a pasar porque los mercados no reaccionan, los mercados se anticipan, Fernando. Entonces, si los mercados no como este ente artificial, sino las personas que están detrás de los mercados y que estas empresas transan en bolsa y toman decisiones en función de las cosas que creen que van a ocurrir. Si yo si mis acciones valen 100 y tengo una parte que todo el mundo sabe que tiene pérdida, y pérdida ultra recontra millonaria. Antes la primera salvaguarda, la pérdida de Huachipato estimada en $1 millón al día. Si yo sé que una de esas unidades estratégicas de negocio, como la producción de acero en Alambrones y Bola, pues va a cerrarse y por lo tanto mi empresa va a tener factibilidad en el tiempo y va a aumentar las utilidades, las acciones van a subir. Porque el mercado espera que a esa empresa le vaya mejor. Sí. De acuerdo. Nicolás y ese es otro argumento para señalar que el Estado no debería por qué involucrarse en un negocio que tiene pérdidas. ¿Cuál sería el argumento para decir lo contrario? Sí, ¿Por qué el Estado debería involucrarse en un negocio donde las pérdidas son y van a ser gigantescas? Y además donde la demanda interna es escasa.
Pueden ser otras consideraciones más bien políticas o sociales las que también entran en juego en esa discusión. Eso ya escapa de mí. Y por supuesto. Nicolás Barrientos, académico de la Universidad Alberto Hurtado, con nosotros aquí en Agenda Económica. Fernando, Gracias, Nicolás. Chao. Muchas gracias, que estén bien, cuídense. Chao, Nicolás, buenos días. Gracias. Bien, 8:56. Vamos a otro tema. Los datos que acaba de publicar el Banco Central de la encuesta de expectativas económicas están bien interesantes. Esta es una encuesta que realiza el banco regularmente todos los meses entre distintos actores del mercado respecto a sus expectativas del dato de inflación del mes, de la inflación acumulada a fin de año, del crecimiento económico. Permite mapear bien qué es lo que están viendo actores de mercado del sector financiero, del sector bancario, entre otros, y es bien revelador respecto a cómo la inflación sigue generando harta preocupación acá en Chile. ¿Qué dice esta encuesta? Que en el mes de agosto la inflación debería llegar a un 0,2%, de acuerdo a las 53 respuestas que recibe el Banco Central en este indicador. 0,2% entonces para el mes de agosto, 0,4% para el mes de septiembre, esa es la expectativa, la proyección. Y a fin de año, aquí viene el dato más interesante probablemente, deberíamos tener una inflación acumulada de 4,5% a diciembre. Este dato es levemente superior a lo que había reflejado la misma encuesta, pero hace un mes atrás. Se esperaba un 4,2%. O sea, en un mes las expectativas de inflación han subido en el mercado, lo que refleja esta encuesta del Banco Central. Viene interesante ese tema porque el Banco Central toma precisamente sus decisiones de política monetaria luego, considerando, entre otras cosas, las expectativas de inflación a largo plazo. Por lo tanto, acá se ve un riesgo asociado a la inflación todavía. Está este 4,5% que se espera para diciembre, está por sobre lo que quisiera el Banco Central, más cercano al 3%. Por lo tanto, ahí hay una señal de alerta también respecto a este tema. Recordemos que la semana pasada tuvimos un dato de inflación bastante más alto de lo que hubiese querido el Banco Central. Y por último, sobre crecimiento económico también, este dato es bien interesante. Se espera un crecimiento acumulado en todo el año 2024 cercano al 2,3%. Eso manifiesta la encuesta y ese dato también está por debajo de lo que se había manifestado en la encuesta anterior. Por lo tanto, hay una perspectiva de que hacia fin de año vamos a cerrar con una inflación más alta y con un crecimiento más bajo, de acuerdo a esta encuesta de expectativas que hace el Banco Central en el mercado. Y para cerrar, un dato bien interesante y que me parece bien positivo, vale la pena resaltarlo también. El Centro de Estudios Clapes UC elabora mensualmente un indicador que mide los niveles de incertidumbre económica que están en el mercado. Y este indicador retrocedió en la última encuesta a su menor nivel desde marzo de 2019. Tenemos menos incertidumbre que... Eso es lo que percibe al menos el Clapes UC a través de este sondeo. O sea, previo a estallido, pandemia, Exacto, etcétera. y eso es lo más destacable. En este indicador, que va de un rango de 0 a 500, llegó a 151 puntos y esos niveles no los veíamos desde marzo de 2019. Los niveles más altos de incertidumbre se alcanzaron precisamente en torno a noviembre de 2019. Después del estallido social llegaron a bordear los 400 puntos y luego en medio de la pandemia también y asociado a los procesos constitucionales. Pero desde fines del año pasado que ha venido consistentemente a la baja este indicador, que es una buena forma también de tomarle el pulso en el fondo a lo que están viendo agentes de mercado. A la medida que hay más incertidumbre, evidentemente que eso afecta, por ejemplo, la inversión y por ende el crecimiento económico. Así que esta puede ser una buena noticia, la que entrega este indicador de Clapes UC, que sigue mostrando una tendencia a la baja. Entonces, como decíamos, no lo veíamos desde marzo de 2019. Muy bien, Sebastián Aguirre, muchísimas gracias con los detalles Que estén de la bien. agenda Chao, económica. Fernando, chao.